El problema de Vinicius Junior. Hay un problema en el desarrollo de la carrera de este jugador ahora mismo. Es ese constante ataque que se da por supuestas provocaciones que este jugador genera. Estas provocaciones van desde limpiarse el escudo, besarse el escudo delante de la grada rival y encarar a jugadores luego de haber tenido altercados o contactos físicos. Ahora, la base de este debate es, ¿realmente el jugador crea esa situación hacia él o es una situación en respuesta a un trato que se da al jugador? Este es un dilema muy complejo en el sentido en el que entra en el discurso del huevo y la gallina. Pero acá hay una cuestión que no se está considerando del todo. Y es que más que un debate del tipo huevo y la gallina, hay que ver realmente, este no es un ciclo eterno que se inició de la nada. Este ciclo de ataques hacia el jugador tiene una génesis y hoy vamos a explorar cuál es. Presento este programa en particular, no como el único, obviamente, pero sí digamos como que el que más alcance y más reconocimiento pueda tener. Este programa, El Chinito de Jugones, tiene una particularidad. Busca ser polarizante. En ese sentido, presenta tanto situaciones a favor del jugador, o sea, dígase personas, los personajes en el plató de este programa dan punto de vista, algunos, a favor del jugador y otros en contra del jugador. No solamente ha pasado, pero esta situación con este jugador, dicho sea de paso. En programas anteriores, desde el archivo del programa, podrán encontrar seguramente días en los que se criticaba a Neymar, eh, críticas a Messi por el ataque a ciertos árbitros, a Cristiano Ronaldo y jugadores, pues no, que tengan dos características: llamar la atención y poder crear dicha polarización. Ahora, este programa como tal no tiene realmente la capacidad de acercarse a ciertos jugadores, salvo el caso de Cristiano Ronaldo con Edu Aguirre. Otros jugadores tratan de pasar un poco por alto a este programa. La razón porque ninguno creo que querría haberse envuelto en las críticas y la cantidad de opinión que puedan generar ciertos personajes de este programa. Ahora, con Vinicius pasa un tema mucho más particular, porque si no están todos al tanto, en este programa se amenazó al jugador con iniciar una campaña contra él por haber hecho una denuncia pública por racismo por unas declaraciones de un tertuliano. En ese caso, se le amenazó con que si llegaba adelante la demanda, el jugador tendría en contra suya una campaña destructiva. El jugador lo que hizo, como creo que cualquier persona más o menos decente haría, una persona que no tiene realmente no tiene que guiarse, ¿no?, de las pretensiones algo matonescas, ¿no?, que ejerce este programa, fue decir, a mí no me importa, yo aquí voy con todo, soltó el video, tuvo la caballerosidad de no mencionarlo directamente cuando, por el mismo término que usó para referirse, con los que él señalaba estar siendo atacado con racismo, no mencionó que había salido de la boca de un tertuliano de este programa. Así que su denuncia hasta la dejó barata. Pero ¿qué pasa realmente? Pero vamos otra vez a la génesis de este jugador. Este jugador en este punto tiene una de las primeras características que necesita para poder crear una campaña polarizante, no solamente en el chiringuito, sino en otro tipo de programas de corte futbolístico y opinión, que es relevante. Es lo que pasa con este jugador. Hoy en día este jugador es relevante. No veremos unas campañas tan fuertes contra Rodrigo, Tchouaméni, digamos Valverde, entre otros, porque no tienen esa característica de ciertos jugadores, tienen ese aura alrededor suyo, esa imagen, en las cuales tanto, obviamente por su forma
ser en la cancha, muy probablemente más su forma de ser en un campo de fútbol, tienden a generar una polarización muy grande por lo relevante que son en un partido. Ahora el problema es que, este es otro problema, la cultura futbolística, que por ejemplo yo no vería nunca, creo que ser atacado de una forma muy grotesca a Michael Phelps, que es el equivalente a una superestrella en el mundo de la natación. Podría decirse que Nadal tiene cierta, también puede llegar a polarizar a cierto grupo de personas, pero es más por ser un símbolo español que por sus propios destacamientos en la carrera. Ahora, vamos con este chico. Este chico realmente, si revisan sus declaraciones, no salta a la palestra por ningún tipo de escándalo en particular. Quiero decir, no es Neymar validando a Bolsonaro, no es Richarlison eh, en contra de Bolsonaro, no es, no son jugadores que están saltando su hacienda, ni tampoco teniendo opiniones muy desacertadas como otros jugadores, metiéndose en temas, no sé, económicos de ese tipo, sino solamente lo más que tiene es la forma en la que juega y la forma en la que tiene de vivir sus partidos. Quiero decir, este jugador realmente fuera de un terreno de fútbol no hace más cosa y no probablemente todos no nos enteraremos demasiado de su vida, más que lo veremos una que otra vez yendo a un partido de básquet o en algún evento benéfico, no tiene otra relevancia a nivel mediático más que sus partidos, pues no, los que juegue, pues no, de Champions League, de Liga, de Copa, lo que sea. Ahora, vamos a poner un ejemplo a estos dos personajes. Sé que son solo del Chiringuito, pero podríamos revisar otros personajes ligados más a a la prensa escrita, digamos, ciertos grupos de sport, ciertos periodistas, digo, dentro de sport, de quizá Mundo Deportivo o la COPE, por ejemplo, tienden a crear unas posturas realmente grotesca. Por ejemplo, el caso de estos dos personajes. Estos dos personajes constantemente, semana tras semana, atacan al jugador. El primero, por ejemplo, hace una serie de recuentos cuando tiene un mal partido, obviamente, que son muy pocos, en el que cuenta el número de balones que ha perdido, por si acaso, estadística que no toma en cuenta con el número de balones que pierde Lionel Messi, pero obviamente nadie va a estar contando esos balones porque estamos hablando de dos creadores de juego y por lo tanto, como la pelota va a pasar muchas veces por sus pies, van a tender a perder muchas veces el balón. Esto es fútbol profesional. Acá el que crea que a un jugador le salen los 6 de los 6 regates que intenta y da un pase progresivo o atraviesa las líneas el 100% de las veces, pues probablemente no tenga ni idea de lo que está viendo. Esto es el caso de estos dos personajes que deben tener una noción de lo que están haciendo, pero lo siguen haciendo porque saben que pueden crear un ataque de tipo tribal que no termine de entender las razones por las cuales realmente se ataca a un jugador. En el caso de estos dos, mi teoría es clara. El programa fue denunciado por este jugador por racismo. Estos dos personajes, si bien es muy creíble que ese programa seguía por dos cosas. Una prensa afín, digamos, al Real Madrid, un poco, no no tanto como que al Real Madrid, sino más bien de explotar la imagen del Real Madrid para poder generar tráfico a lo que generan. No sé si se entiende. Por ejemplo, les conviene ser más afines al Real Madrid, aún sabiendo que se les pueden venir encima y atacar una de sus estrellas, porque este programa es capaz de difundir los mensajes que quiere la institución o su presidente, pero también atacando a la institución y a sus jugadores es capaz de generar un tráfico. Y para eso existen esos dos personajes. No es un intento de crear realmente un programa imparcial, porque este programa, aunque no tenga una parte como tal, siempre sigue una directiva de
director Pedrerol, pero que seguía por estos personajes. Por ejemplo, la función de estos dos es hacer contrapeso ahora mismo y generar esa campaña de demolición contra Vinicius Junior. El primero justifica las constantes agresiones que sufre el jugador en un campo de fútbol y el segundo trata de ridiculizar constantemente a un jugador que ya ha demostrado tener mucha más calidad de jugadores que él prefiere. Simplemente, digamos que escondiendo esa aversión por un antimadridismo de escudo, es más un antimadridismo corporativo siguiendo las directrices que tiene el programa de atacar a este jugador en venganza de haber denunciado el racismo que sufrió por uno de los tertulianos del programa. Estos dos tipos no van a estar atacando al Real Madrid de a gratis. No, no puede existir esta figura. Si bien lo entiendo de un aficionado, dos figuras pongamos algo de lógica. Dos figuras públicas se arriesgan a criticar a un jugador semana tras semana, día tras día, solamente porque les nace. No es posible. Esta gente vive de algo y estos tipos no hacen nada más que esto. Así que su misión la tienen que hacer lo más perfectamente posible. En este caso, es atacar grotescamente al jugador, tengan o no razón. Y en sí crean un arrastre porque le dan razones a gente que no tiene la razón, pero no por fundamentos, sino porque existe alguien que da esa opinión que podría tener un aficionado realmente antimaderista. Que la verdad, ese tema de los antis es muy tonto. Realmente, yo entiendo que pueda gustarte una causa y hacer cosas porque te gusten esa causa. No entiendo cómo funciona hacer cosas por una aversión a otra causa. Digamos que es la forma más reactiva y poco natural de hacer algo. Creo que es más, hasta es una crítica al mismo, yo lo critico desde el mismo nombre de mi canal, no ser un NPC. Quiero decir, estos tipos son lo más promedio que puede haber, o sea, ese tipo de personaje de arrastre tribal que va y ataca aún sin fundamento solamente porque el jefe de la tribu lo hace. Y estos tipos funcionan un poco como los jefes de la tribu. Estos pues no, y pues cuantos más personajes se pueda ocurrir, ya creo que más o menos podrán identificarlo, pero estas son las dos caras más visibles, creo yo. Ahora, este jugador, hay algo que tenemos que poner mucho más en contexto. Si mal no recuerdo, Cristiano Ronaldo llega con unos 26 años al Real Madrid, digamos por ahí una edad de ese tipo. Este muchacho llegó a los 18 años y desde los 18 años, mira, salidito recién de Brasil, recién cumplida su mayoría de edad, que era requisito indispensable para poder marcharse a otro país y vivir en él, pues sufrió un ataque desmedido. Vamos, yo no sé cuántos jugadores de baja edad hayan visto comportarse. Me refiero a no tener, no llegar al cúspide de su carrera o no mostrar todo el talento que realmente tienen desde el inicio. Y este jugador pues tuvo que atravesar una serie de problemas, ¿no? Sus, sus problemas en definición a portería, mejorar las tomas de decisiones en el último tramo, bueno, y eso ya estamos hablando de temas futbolísticos y pues por aquí una imagen que creo que más o menos para evocar poner un contexto fue su lesión en Champions League contra el Ajax, bueno, en el cual tuvo fue un bajón yo creo que muy importante para él, o sea, personalmente, porque entendió lo que es una lesión en el máximo nivel competitivo en tus primeros años de edad en el fútbol, en tu carrera, en la alta élite y sobre todo pues yo creo que es como que no pudieses empezar ya a pagar los intereses una vez has abierto un nuevo negocio. Te va a doler porque sabes que vas a tener que sacar tus ahorros. Y lo que tienen estos jugadores jóvenes de ahorro es su tiempo de vida. Tienen una serie de años en el que se les va a poner a prueba y tienen que instaurarse en la élite. Y este jugador yo creo que personalmente creo que está bien considerarlo un ejemplo. Quiero decir, es un jugador joven, va a un lugar que no conoce de nada, nunca había estado antes en España y si lo ha estado pues probablemente
no tengo mucha referencia de ello. Va solo a un lugar, aprende el idioma, llega con una inversión muy alta y por lo tanto todos los reflectores encima. Y pues empieza a atravesar una campaña pues no un poco fuerte, ¿no? En contra de él. Ya al principio no por los temas del racismo, que es un tema un poco posterior, pero simplemente por el hecho de fichar por un equipo por cierto monto. Y pues porque se entienden a esperar por cómo está el mercado que estos jugadores empiecen a dar resultados, lo cual obviamente no es posible. Este jugador era muy joven, todavía tenía que empezar un camino a construirlo. Y miren, la verdad, pasar de estas imágenes un poco duras, ¿no? A cuando celebró, por ejemplo, su primer gol mientras estuvo llorando y tú cuando marcó después no sé como cuántos partidos su primer gol o sea, no sé, o sea, cuando estuvo muchos partidos sin marcar y se pone a llorar, pues el pobre tipo pues no, debe ser un poco difícil, ¿no? Imaginen a esa edad, no lo sé, no sé cuántas personas realmente que lleguen a ver este video, pues a la edad de este joven pues estarían haciendo algo como lo que hizo, ¿no? Quiero decir, es bastante impresionante, al menos para mí. Creo que hay que recordar que estos chicos empiezan sus carreras a los 18 años, cuando la mayoría de gente o ha ingresado apenas a la universidad o está viendo qué hacer con su vida y X cosas, ¿no? Obviamente 18 años también un poco tarde, ¿no? Quizá 17, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, imagínense si ya solamente la presión de los padres, digamos que puede llegar a ser muy fuerte, imagínense la presión de un estadio, la presión de una afición, no solo a la suya, la que quiere responder, sino la contraria que lo quiere ver caer y también quiere que no lo vean caer, pues, ¿no? Entiendo que todos estos tipos que se pueden parar y dar un partido frente a tantas miles de personas, pues tienen que tener una capacidad y un espíritu para luchar contra esa opinión contraria a ellos. Y yo creo que a esa edad, por el camino que tuvo que seguir, este jugador pues tiene una mentalidad de hierro y además y como digo, no se sale tanto de los, no tiene esa forma, digamos, desafiante de ser salido de la cancha de fútbol. Es hasta por cómo habla y todo, su forma tímida de ser, de cierta forma tímida, me refiero, esa esa extraña, esa humildad que tiene de cierta forma. No digo que diga, no, soy el peor jugador del mundo, no, pues porque no dice eso, ¿no? Pero me refiero a la forma que tiene de entender que aún tiene que construir una carrera realmente y sabe que puede mejorar y no se detiene para hacerlo. Y eso creo que es una virtud de este jugador. A nivel personal, obviamente. Yo mirándolo ya no solamente como esa figura de papel, pues no que podría ser un futbolista, una estrella, una cosa así que uno los ve en un diario y ya está, ¿no? Sino en tratando de entender la psicología de qué ha tenido que atravesar. Bueno, y pasó de eso a esto. Lo que pasa cuando un jugador pega este tipo de salto es que puede generar corrientes de opinión que generen tráfico, digan lo que digan de ellos. Por ejemplo, este video es apoyando a este jugador y obviamente atraerá, bueno, a ver, vamos a reiniciar. Más que apoyar al jugador, parcialidad, la parcialidad se fue el canal, ¿no? Pero, bueno, digamos que más que apoyar, en mi caso, digamos que sí, un poco, pero la reflexión es, por ejemplo, yo creo este canal y probablemente, yo creo este video y probablemente entren personas a verlo porque quieren escuchar una reflexión que quizás algunos puntos los, los relacionen más a su forma de pensar. Asimismo, si yo hablase mal de este jugador, entrarían personas que quieren escuchar cosas malas de este jugador porque así funcionan ahora los algoritmos de de lo que uno pueda consumir en los medios digitales. Pues te alimentan de lo que más parezca tu punto de vista. ¿Me entienden? Quiero decir, un tipo que odia a los gatos, digamos que tiene una serie de búsquedas en contra de ellos, pues no, o va a tender a encontrar muchas más cosas o les dará más valor a artículos, imágenes en las que no les guste, a gente que no le gusten los gatos, digamos, por ejemplo, u otros temas, ¿ya?
por ejemplo, en la política, a los tipos a los que les gusta cierta postura y hacen ciertas búsquedas, les termina apareciendo temas mucho más similares. Igual a este tipo de jugador pasa lo mismo, ya no solo en los medios informáticos, sino también en las corrientes de opinión, en la prensa escrita, en la televisión, que tenderán a escuchar a personajes como estos, las personas que quieran y tengan siquiera el más mínimo desvío a creer que este jugador es un provocador, merece lo que le pasa y todo eso, van a tender a sumarse a estas corrientes de opinión. Y otras personas que quieran reflexionar del tema van a terminar encontrando videos de este tipo. Porque ya es una figura relevante que las personas pueden reconocer y que puedan interesarse en escuchar posturas alrededor de esta personaje. Hay que tener en cuenta eso, porque estos fenómenos que uno podría pensar, oye, ¿alguien realmente va a atacar a un tipo que está sufriendo racismo? O digamos una respuesta desmedida o no una propuesta desmedida de ciertos grupos contra él. Realmente a un chico de 22 años o 23 y tantos años que debe tener ahora, menos de 24 es seguro, menos de 25 mejor, menos de 25 seguro y probablemente a 22 o 23, ya, realmente, realmente es entendible que alguien se sume a una cosa así si es que no le entiende como que este personaje realmente es relevante en los medios masivos. Y la verdad es que no, pues no es como querer apedrear a un mendigo, una cosa de ese tipo. Pues nadie lo hace. Realmente una persona sana no lo haría. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué existe una polarización en torno a este personaje que podría considerarse hasta un ejemplo de superación? Pues simplemente por el hecho de que es relevante. Y digas lo que digas de este jugador, generas tráfico hacia lo que dices. Y eso, digamos que es un problema porque generar tráfico no es generar algo de valor respecto a un tema. ¿Me entienden? Hay gente que confunde la popularidad con tener razón y piensa que tener una opinión sobre un tema significa no puede hacerse sin fundamentarlo. Obviamente puede hacerse en el sentido en que se puede expresar, pero obviamente hay más gente que tiene derecho también a decirte que eres un idiota. En serio, no vale defenderlo todo con, bueno, es que es mi opinión y tú tienes la tuya y pues ambos tenemos la razón. No existe eso realmente. No existe algo como que verdades relativas dependiendo de la persona que no se puedan contrastar. En ciertos temas, para ciertas cosas, va a existir una verdad y unos motivos y van a haber personas que como no pueden explicar su punto de vista, quieren que respeten una opinión. Una opinión tan mala como decir, sí, yo apoyo que le pase esto a este tipo, menor, joven, mmm, que sufre un problema social que es el racismo, y yo voy a defenderlo porque, bueno, es madridista, es malo para mí, y X cosas, ¿no? Que hasta se pueden que realmente no tiene ningún asidero, bueno, porque malo no es, odiar a alguien solamente por un equipo, pues tampoco. Malas actitudes fuera de la cancha como para decir, bueno, este tipo es una mala persona. Pues no, hasta yo diría que parece un tipo muy correcto, disciplinado, cosa que pues es raro hasta ver en el gremio de, al menos de las superestrellas, ¿no? Tipos disciplinados realmente, que un poco que bajen la cabeza a lo que digan otros, pues no, este tipo es hasta bueno, por así decirlo, al no tirarle el dedo directamente a ese programa desde el cual generaron esas frases racistas hacia su persona. Vamos a poner ahora otro ejemplo de los jugadores en contra de este jugadores de la liga que tienen conductas inapropiadas contra, por ejemplo, estas son las declaraciones de Rayo, del jugador del Mallorca, recogido del portal U-Sports, el cual dice que Vinicius nunca va a ser un ejemplo para él, sino Modric o Benzema. Mira, hasta cómo podrías decir Benzema, o sea, Benzema es una persona que ha tenido problemas fuera extra futbolísticos, por así es, para no mencionar realmente cuáles son sus problemas, obviamente uno no quiere meterse tanto ahí,
Pero, ¿por qué lo pondrías de ejemplo antes que a Vinicius? Quiero decir, es un chico joven y todo lo que quieras, pues, ¿no? Y este tipo va y justifica esta matonería que pues hizo en el campo de fútbol. Fue literalmente ir a pegarle al tipo, el jugador, porque no se pena realmente una propuesta agresiva por otro jugador. Otro ejemplo, por ejemplo, yo les pongo ejemplo del fútbol sudamericano, la final de la Copa América que gana Argentina. La propuesta del equipo argentino fue ir a parar el juego de Neymar, por lo legal o por lo ilegal. Esa propuesta se vio en el campo de fútbol. Se vio en el campo de fútbol, en las corrientes de opinión, que mira, las corrientes de opinión pueden decir lo que se le dé la gana, pero si en un campo de fútbol reflejas eso, pues no es que le esté dando razón a las corrientes de opinión, sino que las corrientes de opinión sabían que ibas a hacer. Y si eres un árbitro y no puedes penalizar eso, es porque no sabes qué estás haciendo en un partido, no sabes controlar un partido. Ese partido totalmente estaba ido de las manos. Se cobró nada, realmente. Se penalizó cero. Y obviamente, pues, cierto grupo de la prensa, pues, aplaudió esa forma de jugar, pues, ¿no? Matonesca, injusta, vamos, rechazable, creo yo. Creo yo que si en un deporte es como que yo dijera, oiga, en natación, no lo sé quién será el que competía con Michael Phelps en esos tiempos, o a los que competían con Michael Phelps, vamos a ponerle alguna sustancia para que esté un poco mareado o algo, o vamos a golpearlo, o vamos, digamos que en tenis alguien diga, pues voy a tirarle con la pelota en la cara, ¿no? A Federer o digamos que Guarinca meta un super remate en el rostro a Federer o algo así, pues, ¿no? Pues creo que sería normal que todos viéramos como qué asqueroso tipo, ¿verdad? Pues, ¿por qué aceptamos estas propuestas en el fútbol? Yo entiendo que es un deporte tanto de contacto como que involucra un poco más el contacto de cuerpo, pero la agresividad no entendida como no confundir agresividad con la intensidad. La intensidad yo la aplaudo. Los deportes de élite tienen que ser intensos, pero no tienen por qué ser agresivos. Los deportes no buscan un enfrentamiento del tipo agresivo, al menos no en el fútbol. Buscan ser intensos, buscan el deslizamiento de varios metros en la grama, la entrada, la entrada con fuerza, el quite de balón intenso y todo eso, pero lo que no buscan es crear carnicerías en torno a los rivales, o al menos es lo que yo pienso, no creo que nadie busque eso. Ahora dirán, pues el fútbol de antes, pues el fútbol de antes era muy diferente, ¿no? Y hoy existe un fútbol mucho más reglamentado que hasta implementa medidas mm, de seguimiento de las jugadas, como el VAR, o revisión de jugadas, para evitar que se salgan estas situaciones de las manos. Y esto está sucediendo en esta liga. No es cuestión de que no puedo meterle tarjeta amarilla a los 10 minutos. Pues criterio que no existe realmente en ningún reglamento arbitral. Porque si no lo aplicaría, por ejemplo, el reglamento de la UEFA. Y ellos no tienen ningún problema en meterle una amarilla a un jugador. Aún hablando de un arbitraje un poco deficiente como es el de la liga, en el cual pues el juego es muy pausado, se van bastante las tanganas y existen estos problemas de jugadores yendo contra un jugador personalmente con agresividad, no con intensidad, pues entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Y yo creo que es un problema. Por ejemplo, esta patada que da el jugador del Valencia, creo que era Paulista, algo así, a Vinicius, una patada directo a la canilla que pobre tipo, realmente los que creo que habremos jugado alguna de fútbol, bueno, en mi caso creo que nunca he tenido que jugar con personas demasiado agresivas, pero me imagino viendo videos y X cosas más, pues está eso en las situaciones más horribles, una patada en el pleno hueso, ¿no? Donde hay muy poco músculo, con una persona que está yendo directamente a darte un golpe así, pues son esas cosas que te pueden terminar pasando factura y quitarte de las canchas mucho tiempo. Un golpe muy fuerte en la tibia, una fractura en la tibia, pues es prácticamente una o media temporada perdida. Y este jugador se expone a que le pueda pasar este tipo de cosas.
Lo cual, pongámonos en contexto, es como que yo le hiciera perder su trabajo a un practicante que se está empezando a desarrollar. Prácticamente no solo le quito un año de vida, sino le quito mucho tiempo en proyección a lo que podría ser truncando ese aprendizaje. Con estos jugadores es peor, porque no se pueden ir a otro lado con la pierna rota. La pierna rota la van a tener donde el equipo que jueguen y no pueden hacer nada con esa pierna rota porque ellos dependen enteramente de su físico. ¿Entienden lo que trato de decir? Imaginemos que en esta jugada le hubieran roto la pierna al jugador. Realmente, sanamente, pensemos hasta las personas que no piensen que este jugador está sufriendo una cacería agresiva en su contra. Piensen esto. ¿Cómo se sentirían perdiendo un año de trabajo? Medio año de trabajo. Ojo, es bastante. Seamos sinceros, no es defendible que pase eso. En serio, no es defendible. No es defendible, no es picardía, no es una estrategia. Es algo grosero que no tendría por qué pasar realmente. Y es cruel que pase y expongamos a ciertas personas como que obviamente ganarán todo lo que quieran, tendrán la relevancia que nosotros jamás tendremos, pero son personas, no dejan de ser personas. Estos tipos van al baño, se duchan, obviamente quizás una mejor ducha que la de cualquiera que estemos acá, pero sufrir esto debe ser una de las cosas más traumáticas, sobre todo en estos tiempos en los que el desarrollo y la alta intensidad durante la época más joven es prácticamente lo que hace que tengas o no relevancia en un futuro. Mírense quiénes son las nuevas estrellas hoy. Haaland, Mbappé, Vinicius Junior, jugadores que ninguno pasa los 25 años. Es más, Haaland debe tener 22, una cosa así. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? ¿Validaríamos que le hicieran esto a otros jugadores? Pues yo creo que no. Peor si consideramos el factor edad. Son, son jóvenes realmente. Es como que estos tipos recién se estarían trasladándolo a lo que hacemos la mayoría de personas. Estarían en la edad de su primer trabajo o acabando la carrera, o quizás en su pasantía durante la carrera. Imagínense, no es defendible que se permitan estos ataques. Vamos, hagamos un esfuerzo. No es así. Ahora, vamos al tema. ¿Por qué la liga no hace nada? Yo creo, y es una teoría mía, que es porque se han visto superado a lo que pasa. En este punto en el cual también se critican los criterios arbitrales por el escándalo en el que está envuelto el club Barcelona y el pago de 7 millones al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pues yo creo que en este punto no quieren dar señal de ningún tipo de parcialidad. Antes de eso, tampoco, ahora, digamos, ese es el contexto actual total, digamos, ahora mismo. No van a querer proteger más a este jugador, no protegerlo ni siquiera de una cosa porque es el jugador, sino simplemente la misma protección que creo que debería dársele a cualquier jugador que sufra una campaña agresiva en contra suya. ¿Entienden? No creo que ningún jugador, sea del equipo que sea, tenga que sufrir esto. Menos un jugador joven que está empezando a darle notoriedad y aporta mucho talento a esta. Eso ya es criterio aparte. Pero no por eso se le tiene que dar esa protección. Se le debe dar esa protección como se le debe dar a cualquier jugador que sufre una campaña agresiva en su contra. Yo creo que la liga lo que pasa es que se ha visto completamente superada desde que empezó esto, pues no entienden cómo tienen que hacer su trabajo por, porque no se han encontrado, creo, una situación similar. Quiero decir, no se encontraron un jugador que pueda generar tantas polémicas y que directamente enfrenta a su sociedad en un problema que arrastra. La Liga Española es una liga en la que semana tras semana hay cantos racistas, tiros de banana, gritos de monos, eh, se cuelgan maniquíes de los puentes y cosas así, pues no son realmente pues cosas desagradables que existan dentro del fútbol, ¿no? Quiero decir, si es que vamos a hablar de valores de este deporte, la deportividad,
valga la redundancia, tiene que ser un valor imperante para que tenga un desarrollo agradable como espectáculo y que también genere una corriente de valor que al final todos los deportes tienden a tener eso, ¿no? Por eso tantos deportes tienen figuras tipo las de superación personal y carreras creadas a base del esfuerzo. Quiero decir que si no entendemos eso, no estamos entendiendo a qué va, porque al final esto ya no es solamente tipos en una cancha, que si fuera completamente así, pues igual tendrían que tomar motivos, pero esto va más afuera de la cancha ya. Esto es una, como deporte, institución deportiva, pues tienen que tener una postura y tiene que ser marcada. En este caso, pues la expulsión de jugadores que ataquen agresivamente, no intensamente, sino agresivamente, ese golpe los golpes en la cara de gratis, los golpes a la canilla, las patadas, este tipo de jugadas. No, las declaraciones pues no se le puede hacer nada, pero en el campo de fútbol demuestra esa agresividad junto a sus compañeros. Realmente cosas muy desagradables, ¿no? Que sucedan en el deporte y manchan realmente el desarrollo de un partido. Ahora vamos a ir a otro lado, que es este jugador es un jugador malo, por ejemplo, lo que dirían tipos como estos dos acá. ¿Es verdad? Pues no, este tipo tiene una producción de goles y asistencias muy alta. Esta temporada, que aún no acaba, que le quedarán a este jugador unos 8 partidos quizás. No, 8 en liga, le quedarán unos... Mira, si llegase a 3 partidos más de Copa Europa, 4 unos 12 partidos le quedan de temporada, potenciales 12 partidos de temporada. Pues miren esa producción, son números bastante altos, 22 goles, 20 asistencias, es una realmente una cifra muy alta, una cifra que solo mucho mejor a los mejores años de Ribery, de Gareth Bale, que pues no es discutible la calidad de ese tipo de jugadores. Esos jugadores han sido monstruos, leyendas que creo que hemos contemplado, hemos tenido la suerte de contemplar en en su mejor momento, los que más o menos seguimos este deporte. Y este jugador lo está logrando pues a una corta edad, en un fútbol muy intenso, que cada vez se hace mucho más complicado destacar porque todos aumentan el nivel. No sé cuál será la percepción de la mayoría, pero yo creo que este deporte en particular está sufriendo una etapa de transición o ya está en ese inicio de esa etapa a una nueva forma en la que es mucho más físico. Yo no diría que deja de existir la fantasía, pero la fantasía existe a un nivel mucho más exigente. Vamos, hay que revisar qué pasa con esas dos estrellas que hoy parece que, bueno, hoy no, dejaron de brillar ya hace unas cuantas temporadas. Me refiero pues a Messi, Cristiano Ronaldo, que ya no están teniendo la relevancia que tenían, pues porque el mundo, un crack con el balón como Lionel Messi, pues ya no puede hacer lo mismo contra defensas mucho más formados, mucho más rápidos, que marcan mucho mejor, las formaciones son mucho mejores y un freak físico como Cristiano Ronaldo, pues ya le pasan los años la factura a pesar de haber tenido unos cuidados muy buenos y pues ya no puede jugar, ya está prácticamente retirado ambos del mundo del fútbol de élite y pues aparecen estos jugadores que parece que uno dice, pues miren, no tienen los 40 goles y tantas asistencias, pero están jugando en un fútbol más exigente y al menos a los jugadores que se esperarían que serían su techo, como los Bales, los Ribery, los demás jugadores, pues ya los están superando y los superan en un fútbol mucho más exigente. ¿Entienden? Esto desmiente completamente un atisbo, vamos, de es un mal jugador sobrevalorado. Pues no, es un jugador que estamos teniendo la suerte de ver un jugador así, pues, delante de nosotros, pues, ¿no? Los que tampoco éramos tan, tan viejos, ¿no? Como para tener unos 10 20 unos 15 años mirando el fútbol, estamos viendo esto y lo estamos viendo en un fútbol altamente exigente.
Ahora, y miren, esto es realmente ya de escándalo, ¿no? Es el jugador en Europa que recibe más faltas. Probablemente en la historia reciente pues solamente entendemos a Neymar, pero el problema con Neymar es que a Neymar no se le penalizaba tanto como a Vinicius. Vinicius le ha metido 10 tarjetas amarillas. Es el jugador de la liga que más tarjetas amarillas ha recibido y a la vez el jugador que más faltas recibe. Neymar era el jugador que más faltas recibía, pero no al que le metía más tarjetas, por de ninguna duda. Es más, si nos queremos poner un poco más tiquismiquis, pues el club al que pertenece está acusado de haber tratado de influenciar en los árbitros. Y quiero decir, pues no es un contexto para nada igual en el cual digamos que ahí en ese tiempo no interesaba intentar aparentar una imparcialidad, porque todo eso era un tema oculto. Ahora es peor, ¿no? Ahora es como que la misma liga no tiene forma de reaccionar a esto porque está muy a la vista de todo el mundo y creo que no puede realmente, debería, obviamente debería, pero todo el mundo quiere salvar su pellejo en esto y un jugador al parecer, una estrella, un joven, no vale esto, no vale la atención de una institución, lo cual es lamentable, la verdad. Yo creo que podemos coincidir todos que sacrificar a alguien, ver a un joven como un peón para sacrificarlo en este gran juego de ajedrez que son estos negocios, estas instituciones, pues es realmente triste que termine primando una cosa sobre la otra. No debería ser así. Yo creo que todos podemos coincidir, pues no que no queremos que nadie sea tratado como un peón en un gran juego de ajedrez. Es simplemente degradar, ¿no? la calidad a la persona humana, ¿no? Como tal. Y pues vamos, esas son las verdades totalmente absolutas. Pues tratar a alguien como menos o sacrificar a alguien no está bien nunca. No hay forma de verlo de otra forma. Y ahí está todo. Y pues eso es lo que pasa en este tema en particular. Yo yo termino cerrando estas reflexiones de esta forma. La institución que debería proteger a sus jugadores no lo hace. Vemos el cambio completamente de los criterios arbitrales cuando van y juegan en Europa con las otras estrellas, con un fútbol aún más intenso que el que se vive en esta liga nacional. Y vemos que es completamente distinta la situación. El jugador no es apercibido con tarjetas amarillas por sus protestas y en el peor de los casos no es con la frecuencia. El tipo obviamente se queja. Creo yo que y se queja a nivel, bueno, da declaraciones, obviamente no es José Mourinho dando unas declaraciones incendiarias, da unas declaraciones quejándose de la situación que hay en la liga cuando le ponen la pregunta y da la oportunidad, no todo el tiempo. Segundo, es un jugador que al final cuando puede dar su fútbol, pues da una energía, un espectáculo que es agradable de ver. Bueno, yo creo que seas del equipo que seas, pues un buen regate, una buena carrera, un pase creativo con el borde externo, un desborde de ensueño, cosas que uno sueña hacer, pues no los que todavía también practicamos el deporte, bueno, cosas que uno sueña hacer entre con cinco amigos, de los cinco amigos de toda la vida, uno sueña hacer una jugada así, pues este tipo las hace frente a un estadio lleno, coreando en contra suya, con de frases racistas en su contra jugadores que van en contra de él y todo, ¿no? Pues tenemos esto, ¿no? Tenemos esto y pues el jugador no se deja aplastar simplemente, pues no se queda callado, habla, se enfrenta a jugadores realmente agresivos, pues no, uno más o menos sabe cómo es el oficio del defensa, pues quizás, pues no, soltar unas palabras de más, pero ya a ir a hacerlo, mandar a cagar desde un inicio, cosas de ese tipo, pues no está bien, vamos, no, el fútbol era así antes, sí, lo entiendo completamente, el fútbol también está cambiando, esas cosas no van a cambiar. Las frases, querer picar al oponente. Pero ir a golpearlo, eso sí debe cambiar si es que realmente estamos dispuestos a usar las herramientas que nos está dando la modernidad
y usar las herramientas que nos da el raciocinio. Si no podemos hacer eso, no podemos hacer nada. Yo creo que del equipo que pueda hacer cada uno, entendiendo lo que está pasando en esta situación, que es una cacería pues no vista, a la que prácticamente al tipo se le quedan, se le quitan todos los medios posibles para defenderse, más que bueno ciertas posturas personales de una que otra persona, pues no está dándose realmente un relato adecuado de lo que pasa. Esto no creo que deba caer en ese tipo de cosas de, bueno, es culpa del jugador, él los provoca, él habla así, no debe pelear con los árbitros, debe jugar callado. Yo creo que decirle a un jugador que se quede callado cuando no es capaz de una persona de reflexionar fuera de lo que está pasando allí es una lavada de manos que pues puede terminar de una forma desagradable. Lo que yo me imagino es que una lesión grave termine la carrera de este chico y pues con quién nos lamentamos luego, ¿no? Desaparecerá pues el relato de que el jugador sufría racismo, que sufría agresividad de otros jugadores extradeportiva y pues simplemente, boom, no, se lo merecía, este es el fin de un villano, bien merecido. Pues no, yo creo que ese relato no puede primar. Obviamente no me quiero adelantar a que le termine pasando nada. Este tipo parece que está hecho de goma porque le dan unas patadas que uno siente el dolor, pues no, viendo cómo se las dan, las patadas de artera, la doblada de tobillo, pero parece como que digo, está hecho de goma porque el tipo no se termina de romper y la verdad es que uno no sabe cómo, si este tipo prácticamente juega todos los partidos de su equipo, pero es impresionante, la verdad. Reflexión final, vamos, hay que ser más maduros, quitarse la bufanda un poco, ver lo que está pasando, ponerse en su lugar. Uno podría tener un hermano de la edad de este tipo, podría tener la edad de este tipo, y creo que si uno es capaz de verlo de ese lado y no ponerse de estos lados, uno demuestra que es mejor persona, uno mejora su capacidad de entender el mundo y se quita lo tribal que puede hacerte darle la razón a esta gente. Bueno, yo me despido. A ver, en los comentarios, por favor, déjenme una retroalimentación. Capaz a todo el mundo no le gusta, pero si has llegado hasta esta parte del video porque te ha interesado, pues tú dime más. Tú dime qué más quieres escuchar. Yo voy a tratar de estar subiendo un video por semana de diferentes temas, ciertas reflexiones que quiero hacer en torno a lo que, no solamente lo que es el mundo del fútbol, sino pues temas pues un poco más actuales. Yo también consumo más o menos lo que es el fútbol sudamericano, otro tipo de ligas. No puede ser solamente el fútbol. Si quieren que hable de un tema en particular, pues si lo conozco, pues puedo intentar pues complementar mucho más el tema, traer unas cuantas estadísticas y podemos debatir, hablar un poco y pues formar una comunidad, pues no, vamos a decirlo, esta es la comunidad de no ser un NPC, pues vamos a crear una comunidad de gente que tienda a pensar mucho más de lo que diga, digamos, las órdenes triales. Bueno, yo me despido, tengan un buen día, sean buenas personas y vuelvan a este canal porque habrá más contenido, probablemente el que quieras. Hasta luego.